Muchísimas gracias. Pues primero agradecer la invitación y un gusto estar por acá. Sé que esta charla va a ser interesante y pues bueno, cualquier pregunta que tengan, si quieren irla poniendo en los comentarios, adelante por favor. Ahí lo podremos ir viendo poco a poco, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema que yo les voy a platicar el día de hoy? Pues bueno, va a ser la inteligencia artificial debe de hacer el trabajo que los humanos no deben, no al revés. Y esto, ¿por qué lo digo? Por lo mismo del auge que ha venido en el último, pues ya en los últimos par de años, ¿no? Que ha llegado a pasar desde que llegó ChatGPT 3, ¿no? Como tal. Entonces, lo que vamos a estar platicando es un poquito, pues bueno, de aciertos, pero también de algunos errores que ha llegado a existir y también, en realidad, qué tanto es nuevo y qué no es nuevo. Todo eso lo vamos a venir platicando el día de hoy y vamos a poner algunos ejemplos, pero también, sobre todo, vamos a aterrizarlos. Y algo en lo particular que me quiero concentrar también es en esta parte de sinergia, ¿no? Al final del día viene la pregunta interesante. ¿Qué tanta revolución va a haber dentro de la inteligencia artificial en nuestra sociedad? ¿Qué tantos trabajos van a llegar a cambiar? ¿Van a llegar a desaparecer? ¿Van a llegar a crearse nuevos? Todo eso lo vamos a estar platicando alrededor de toda esta charla. Y pues bueno, los vamos a estar comentando por acá, ¿no? Particularmente. Entonces, pues bueno, comenzando con esto, hay una frase que me encanta mucho y es de Niels Bohr. Digo, es una de las mentes más brillantes que ha pisado la faz de la Tierra, ganador de premio Nobel. Digo, toda la familia hay varios Nobels en esa familia. Entonces, hay una frase que él dijo que dice, un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo. Esta frase me encanta porque hoy en día estamos como en la era de los expertos, ¿no? Al final del día, creo que el ser experto no es la meta, más bien es un camino y la acumulación de estos errores que uno puede llegar a trabajar es lo que nos da a nosotros la experiencia, ¿no? Entonces podemos ser ese cúmulo de experiencias y al utilizar esta misma experiencia, ¿cómo podemos llegar a evitar errores? ¿Esto por qué lo comento? Porque si bien tecnologías como OpenAI que han llegado a sacar nuevos que GPT-4, GPT-5, viene Gemini 3, etcétera, todas estas evoluciones de estas tecnologías pueden llegar a ser abrumantes en algún punto de cómo podemos llegarlas a aplicar si están iterando tan rápido, pero hay que entender que la tecnología base no es nueva. Entonces, no vayan a creer que una persona que apenas se hizo experta en 6 meses ya va a ser experta en inteligencia artificial. No quiere decir que hubo gente que nunca hizo nada absolutamente anteriormente. Eso es lo que yo quiero que se lleven en la charla del día de hoy, para que vean que en realidad hay cosas que en realidad sí son nuevas en la forma en que se innova, ¿no? La aplicación de estas herramientas, pero también entender que hay muchas cosas que no son tan nuevas. Y si miramos un poco hacia la historia, hacia atrás, van a ver que lo único que estamos haciendo es iterando con mayor poder computacional. Y aquí la pregunta sería, ¿estamos cometiendo los mismos errores o qué podemos hacer para que no nos vuelvan a pasar los mismos errores del pasado? Entonces, partiendo por ahí, particularmente, pues bueno, podemos evocar, ¿no? Los tiempos de la revolución industrial, entender que hubo muchos trabajos que se llegaron a perder en ese tiempo y hay algo que me gusta dejar muy en claro, ¿no? Con todo esto en particular es hay algunos trabajos que eran inhumanos, ¿no? De hecho, ya ven que le llamaban, ¿cómo eran los turnos de 12 horas interminables que entraban y salían personas y en realidad las cadenas de producción nunca terminaban? Y dentro de la revolución industrial, pues bueno, con la automatización hubo muchos trabajos que desaparecieron, pero también hubo muchos otros trabajos que llegaron a aparecer. Y eso es algo que no hay que perder de vista, ¿no? No es solamente qué es lo que llegó a desaparecer, sino también qué tantas cosas hemos llegado a crear y eso cómo nos ha beneficiado en las capacidades de lo que nosotros podemos alcanzar. Y hoy pudiéramos llegar a pensar que esta imagen ya está totalmente alejada de la realidad y que es algo que ya no pasa en la actualidad, pero en realidad no. O sea, si volteamos a ver en la actualidad, esta es una imagen, ¿no? Una fotografía de lo que vienen siendo empresas todavía de manufactureras, y este caso es en China, pero eso no quiere decir que alrededor de todo el mundo no tengamos fábricas actuales, ¿no? Donde claramente podemos ver esos famosos bancos superergonómicos que tenemos por ahí. Entonces, hay una frase que a mí me encanta y en los años que yo tengo de experiencia y más que nada también cuando he llegado a trabajar en robótica, me quedó muy aterrizada en mi mente, ¿no? Y es, los robots deben de hacer el trabajo que los humanos no deben. Y esto hay que concentrarnos en qué sentido. Al final del día, nosotros qué queremos que los robots empiecen a automatizar, que empiecen a hacer exactamente lo que nosotros podemos hacer o que empiecen a hacer donde nosotros carecemos a lo mejor de algunas habilidades para poderlo realizar o incluso cuestiones de eficiencia, ¿no? De trabajos que podemos llegar a llamar inhumanos, que una máquina lo pueda llegar a automatizar. Entonces, si bien hasta ahorita les he dado ejemplos, ¿no? De algunas máquinas o cadenas de producción enfocándonos en robots,
hay que recordar que prácticamente un robot no necesariamente tiene que ser físico, ¿no? Lo que hoy también se le llegan a conocer como chatbots también son robots. Entonces, no solamente estamos limitados al hardware, sino también vamos a podernos enfocar en todo lo relacionado al software, con esto en particular. Entonces, esta parte que nosotros tenemos que enfocarnos es qué es lo que también quiere decir nuestra sociedad como tal. Y yo sé que hay un sueño para los venture capitals, ya ven con todos estos fondos de inversión donde el sueño es tener el primer unicornio de una sola persona, ¿no? De un solo empleado. Y pues bueno, vendría siendo el CEO, ¿no? Vendría el puesto número uno dentro de un startup. Y al final del día, ¿qué es lo que llega a ser o cuál es la idea detrás de un unicornio? Es una empresa, ¿no? Que llega a una evaluación en determinado tiempo de $1.000 millones, ¿no? Eso es a lo que se le considera un unicornio. Entonces, en realidad, aquí yo les vendría preguntando, ¿podemos poner en perspectiva si esto va a llegar a pasar o no? No me sorprendería que llegue a pasar, pero aquí más bien la pregunta es, si llegase a pasar, ¿cómo nosotros tendríamos que estar en la sociedad para que eso llegó a pasar? No, porque al final del día, lo que hoy en día conocemos es de que las empresas están construidas y quien lleva la carga, pues bueno, de los productos, de las ventas, del proceso, del servicio al cliente, son las personas, y es como se llega a construir. Entonces, si en algún punto llegamos a una empresa de un unicornio de un solo empleado, me pregunto yo como sociedad hasta dónde hemos llegado. Claro, al Venture Capital y a los inversionistas les fascina porque pues la repartición del pastel es mucho más grande y no hablemos de cuestiones de costos, ¿no? En el sentido de no tener empleados, en ese sentido. No sé qué vaya a pasar cuando lleguemos a ese punto, pero lo que sí está pasando al día de hoy, y eso hay que tenerlo muy, muy, muy en claro, es que de hecho hubo un artículo del MIT que empezó a sacar que el 95% de los pilotos de inteligencia artificial estaban fallando. Y esto lo dijeron los inversionistas, ¿no? Al final del día son los que están inyectando este dinero. Y entonces uno dice, ok, el 95% es mucho, ni siquiera estamos llegando a un volado, ¿no? Un 50%. Entonces nos tenemos que empezar a preguntar qué demonios está pasando. Y es que también hay que entender que estamos llegando como un auge de estos, ahora sí, estos impulsos de querer meter Gen AI absolutamente a todo. Y ese es un riesgo, ¿no? Eso es a lo que yo quiero llegar. La inteligencia artificial estamos hablando que se inventó desde los años 40, 50, ¿no? Es cuando se empezó a conceptualizar todos estos términos, ¿no? Y se empezaron a aterrizar y empezaron a nacer algoritmos, incluso también maquinaria para ello. Entonces, ¿por qué de repente parece ser como que si no tienes inteligencia artificial en tu empresa estás obsoleto? Y aquí es a lo que voy. En realidad tenemos un abanico inmenso de posibilidades. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo ese 5% para que sí llegue a funcionar? Y entonces hay que manejar las expectativas, ¿no? En medida de todo esto posible también, para nosotros poder contrarrestar cuáles van a ser las realidades de lo que se espera versus lo que en realidad podemos llegar a materializar. Y aquí viene una pregunta, ¿no? Clara que dice, ¿por qué fallan los sistemas más poderosos de inteligencia artificial, ¿no? Y a veces parece ser como una grandiosa caja negra, ¿no? Y no sabemos qué es lo que está pasando dentro. Y esto pasó hace poco, igual había sido una empresa que ya había recibido millones de dólares. Ahorita no recuerdo el nombre exactamente, pero estaba en la India. Y resulta que había más de 600 ingenieros haciendo código atrás, ¿no? Entonces, en realidad no era tan inteligente artificialmente, sino que era una inteligencia humana, ¿no? La que estaba resolviendo todos los problemas. Pero ¿a qué costo, no? Para poder seguir bajando inversión y quemando dinero para poderlo llegar. Y digo, chantajes como ese y estafas como esa, perdón, llega a haber muchos en la historia, ¿no? Estateranos, entre otras, ¿no? Que han llegado a vender más de lo que se llega a realizar. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque el marketing ha estado llegando a nublar un poco lo que en realidad nosotros debemos de buscar en nuestros desarrollos, ¿no? Entonces... Esa parte en particular, por ejemplo, si yo se los pongo, ¿no? Aquí en observaciones, ¿cuántas veces no hemos visto este ciclo que se ha repetido, ¿no? De repente dice, introducimos la mejor, ¿no? Y la inteligencia artificial más poderosa del mundo. Y luego al mes o a la semana, de repente ya viene Grok y dice lo mismo, que de hecho ahí salieron algunos artículos, ¿no? Que mencionan que ya pudo vencer algunos test de la Universidad de Luisiana de cuestiones de psicología, ¿no? Entonces... De repente vamos a ver que Anthropic, luego vamos a ver que OpenAI, y esto parece ser iterativamente, ¿no? Como nada más tenemos un benchmark y eso no o no significa que sea un sesgo. Entonces, también hay que tener cuidado con las expectativas de qué es lo que está pasando y también el marketing cómo lo está manejando. Y aquí viene una pregunta, ¿no? O sea, en realidad, ¿se están haciendo cada vez más inteligentes o están llegando a una parte de memorización de todo lo que estamos nosotros trabajando? ¿Y a qué me refiero con esto?
Los sistemas de LLMs, por ejemplo, que es ahorita la tecnología más famosa de inteligencia artificial, cada vez son más grandes. Y la pregunta aquí, ¿eso va a venir a beneficiarnos? En realidad es algo que debemos de tener cuidado porque puede ser contraproducente. Particularmente, ¿qué es lo que está pasando? Los modelos de lenguaje cada vez son más grandes, ¿no? De hecho, nada más para que tengan una referencia, el GPT-2 estábamos hablando que estaba al nivel de no tantos millones de parámetros, y ahorita el GPT-3, pues bueno, ya estaba en 175.000 millones de parámetros, y pues bueno, ya nomás vean el número de GPT-4, que estas son algunas estimaciones que hicieron de forma indirecta porque no hay un número oficial como tal. Y GPT-5 no sabemos de qué tamaño es, entonces... Parece ser que cada vez el objetivo es tener sistemas mucho más grandes, ¿no? Con mayor poder computacional. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Siempre la analogía es, si esto en realidad es inteligente, yo me pongo a pensar, ¿por qué a un niño tú le enseñas, no sé, una excavadora, le dices, oye, esto es una excavadora, y de repente lo llevas a un sitio de construcción y te va a decir excavadora, excavadora, excavadora. Le puedes enseñar un carro y en momentos lo va a aprender y en realidad va a empezar a detectar todos los carros. ¿No? Sin importar el color, el modelo. Para estos sistemas artificiales en realidad les tenemos que pasar millones de imágenes, ¿no? Y millones también de datos para que empiezan a aprender. Entonces, ¿en realidad está siendo inteligente? Esa sería la pregunta que yo quiero que vean. Pero porque también hay que manejar los sistemas en justa medida. Estos sistemas no razonan, aunque diga y pensando, en realidad no está pensando. Está simulando, está haciendo una simulación de si está pensando o no. Y bueno, creo que me podría ir un poquito a la parte filosófica, ¿no? De que cuál es el razonamiento, si en realidad lo están haciendo y el famoso test de Turing, pero no es el objetivo de la charla del día de hoy. Entonces, hay que entender que sí, es una tecnología muy buena, es increíble, tiene aplicaciones muy interesantes, pero también cada vez, en cada iteración, está consumiendo más recursos. Por eso hay empresas como DeepSeek que de repente llamaron tanto la atención, porque llegaron a utilizar otras técnicas, entre ellas Distillation Methods, entre otras, que empezaron a mostrar que había algún aprendizaje con arquitecturas más pequeñas a partir de unas más grandes. Pero al final del día es mucho GPU y se está quemando demasiados recursos. Entonces hay que tener todo eso también en consideración cuando construyamos eso y veamos qué conviene para nuestras empresas y qué no. Y también en qué momento de la empresa para la escalabilidad. ¿Por qué? Porque están sacando los modelos y parece ser como si estuvieras cambiando la llanta cuando el carro está en movimiento, porque no puedes detener la producción, ¿no? Entonces, hay que tener también los test adecuados que nosotros podamos llegar a utilizar para saber cómo poder diferenciar cuándo sí utilizar una tecnología, cuándo no, y también en qué momento, que era lo que les decía. Y artículos también del MIT llegaron a salir, y esto salió en agosto, pero de este año, llegaron a decir que había modelos más simples de inteligencia artificial, utilizando modelos estadísticos o de machine learning, que podían tener mejor performance que los famosos algoritmos de deep learning para la predicción del clima. Entonces, eso también quiero que llegue, ¿no? Y dejarles también como esta espinita, esta idea de que a lo mejor no necesariamente tenemos que utilizar LLMs para todo. O sea, afortunadamente la inteligencia artificial es muy grande, tenemos bastantes algoritmos, diferentes aplicaciones, y a lo mejor para cada problema podemos llegar a utilizar una cosa diferente, ¿no? Entonces, aquí les dejo la frase, ¿no? Entre más complejo, mejor. Pues no necesariamente, ¿no? No va a aplicar para todos los casos. El mundo de la inteligencia artificial, como les decía, es grandísimo, ¿no? Una subárea es machine learning. De hecho, este círculo que ustedes ven azul aquí, particularmente, debería de ser un círculo muy pequeño, ¿no? Nada más que por fines didácticos lo tuve que dejar así porque si no, no se iba a ver bien. Pero en realidad es un círculo muy pequeño donde todo esto que ustedes ven adentro también son círculos pequeños, ¿no? La inteligencia artificial afortunadamente es muy grande. Tenemos desde cuestiones de estadística, pero también tenemos cuestiones desde lógica, lógica proposicional, de primer orden, lógicas no clásicas, y hay bastantes heurísticas y demás áreas que se pueden llegar a explorar para resolver problemas, ¿no? Y que están en investigación, ¿no? Entonces, algo particular, ¿no? Que nosotros podemos llegar a ver aquí es que si se fijan, pues bueno, los LLMs y los transformers están dentro de deep learning, de redes neuronales, de machine learning y de inteligencia artificial, ¿no? Lo curioso de esto es de que cada vez necesitan más datos, ¿no? Para que lleguen a funcionar. Esto no funciona con pocos datos. Eso es una cuestión que debemos de tener ahí siempre presentes. Y pues bueno, los LLMs hoy en día están en todos lados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Siempre lo que llegamos a decir, ¿no? Pues bueno. Está muy famoso ahorita todo lo de prompt engineering, pero se están olvidando los modelos de analítica avanzada y pues no se habla del resto de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí es donde yo quiero también hablar algo de un concepto que se llaman los inviernos de inteligencia artificial o los AI Winter. No sé si los habían llegado a escuchar,
Pero, ¿qué quiere decir? Dependiendo de la nomenclatura, bueno, del estado del arte, ¿no? Que ustedes lean, van a ver que a lo mejor alguien va a decir, no ha habido 3 inviernos, ¿no? De inteligencia artificial, a lo mejor unos dicen más o menos. No me quiero pelear ahorita en ese sentido, pero lo que sí quiero que vean es qué es que ha pasado cuando la expectativa es mucho mayor que la realidad. Ese desbalance de la expectativa contra la realidad, lo que ha sucedido es que se pierda la confianza entre los modelos de inteligencia artificial. ¿Estoy diciendo que va a pasar ahorita? No, no estoy diciendo que va a pasar ahorita. En realidad, puede ser que se extienda un par de años todavía más, pero quiero que vean también qué pasó. No, por ejemplo, estamos hablando ya en la década de los 50, de los 70, una era dorada inicial. Digo, para quien no haya visto la película, les recomiendo ver Código Enigma, ¿no? Ahí se habla un poco de la vida, ¿no? De Alan Turing, que es uno de los padres de la inteligencia artificial. Y él particularmente, pues, habla de cómo hizo una máquina para vencer otra máquina, ¿no? Con diferentes algoritmos, y ahí es cuando él definió teóricamente la máquina de Turing. Entonces, ¿qué es la base de la computación? Particularmente, pues se creía que iba a resolver todo, ¿no? Y hubo un hype, ¿no? Increíble. Ya después nos dimos cuenta es que pues no íbamos a llegar a eso, ¿no? Hubo recortes de fondos, limitación de cómputos, porque pues no hubo esas promesas y él pues cuesta dinero. Uno podría llegar a pensar que no hubo avance. La realidad es de que siempre ha habido investigación en inteligencia artificial, siempre, desde los años 50. Créanme lo que las universidades, hay varias a nivel alrededor del mundo que lo han venido sosteniendo y seguirá sin importar qué pase, porque hay que entender que hay una base de avance científico que esto siempre va a pasar y la academia lo ha sustentado. La industria, claro, le mete un impulso impresionante. Y eso pasó también en los años 80 con los famosos sistemas expertos, que más adelante voy a hablar de algunos casos. Y después, otra vez, ¿no? Llegábamos a bajar, vino el colapso de Lisp. Para los que hayan llegado a programar en Lisp o lo hayan llegado a escuchar, no toda la gente ha aprendido hoy en día a programar en Lisp, ¿no? De hecho, eso está raro. Pero bueno. Son cosas que llegaron a pasar del auge y hoy en día pues estamos en la era de Big Data, del GPUs, ¿no? Y nada más para que tengan una referencia, en realidad las redes neuronales se llegaron a inventar, las redes neuronales profundas se llegaron a inventar por allá de los 80s. ¿Y por qué hoy en día se están utilizando los sistemas de Deep Learning en la actualidad apenas? Primero, dos cosas importantes que de hecho están aquí. Big Data. Deep Learning va a necesitar grandes bases de datos. No funciona con pocos datos. Primero, necesitas tener bastantes datos. Ahora, todos estos datos que funcionan de forma, ahora sí, masiva para alimentar estos algoritmos, pues primero no íbamos a tener el poder computacional en los 80s para resolverlos. Es por eso que los GPUs han entrado a poner un revuelo en todo eso. Y no es por nada que Nvidia al día de hoy sea una de las empresas más valoradas a nivel mundial. No, no es una coincidencia. Entonces, todo esto está correlacionado. Y bueno, no voy a hablar de la IA omnipresente porque todavía falta para eso, pero son cosas que han estado creando expectativa de qué es lo que nosotros vamos a llegar. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo va a llegar el siguiente, ¿no? El siguiente declive? Les digo, no estoy seguro, no puedo augurarlo, ¿no? La verdad sería muy atrevido de mi parte llegarles a decir una fecha. Lo que sí les puedo decir es de que hay bastantes cosas que se ven a llegar a automatizar. No creo que se vayan a perder tantos empleos como en la revolución industrial y también no van a nacer tantos nuevos, pero hoy en día ustedes pueden llegar a escuchar y pueden saber qué tipo de cosas se van a automatizar. Digo, va a haber ejemplos, ¿no? De algunas empresas como, no sé, de cuestiones de servicio al cliente, de call center, que hoy en día ya se están sustituyendo por bots. Eso pues va a ir en aumento, es una realidad que va a llegar a pasar. Lo que sí tenemos nosotros que hacer como sociedad y pues también como industrias es ver cómo volvemos a capacitar y bueno, también eso principalmente a los gobiernos, cómo se capacitan esas personas para que se puedan llegar a actualizar. Y todas las demás industrias, todos los demás empleos, incluso empleos hasta, no sé, como la medicina o unos que a lo mejor, como el derecho, que no, a lo mejor no son tan claros, lo que nosotros tenemos que dejar también bien en claro es de qué forma vamos a poder resolver ese tipo de cuestiones, ¿no? Y pues bueno. Parece ser que es una batalla, ¿no? Entre como el machine learning tradicional, lo que suena que es lo viejo, versus lo nuevo que es Gen AI. Y aquí es donde yo les quiero dejar algo en claro, ¿no? Y algo en particular. En realidad, esta pelea pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo les diría, los dos se siguen utilizando. No importa qué tan avanzado esté la industria, los dos se siguen utilizando. Hay preferencias sobre unos sobre otros. Aquí en particular hay un concepto que yo quiero que se les quede muy claro y en realidad no es, oye, yo debo utilizar un algoritmo clásico como una regresión lineal o una regresión logística o tengo que utilizar ChatGPT, LLM, Gemini, etcétera. Yo aquí más bien yo les diría, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Determinismo o no determinismo? ¿A qué me voy a referir? Y esto a veces, créanme lo que es crucial que el negocio lo entienda, ¿no? Las personas a veces que no son como del área tan técnica, quiero que se les quede bien claro cuál es la diferencia.
Nosotros, cuando estamos diseñando sistemas, vamos a tener una entrada, ¿no? Y lo que yo espero cuando es determinista es de que para la misma entrada yo tenga exactamente la misma salida. Eso es consistencia. Yo quiero que un sistema sea consistente, no quiero que haya alteraciones, no quiero que haya cambios. Entonces yo quiero un sistema determinista. Ahora, un sistema no determinista, ¿cuál es? Yo le puedo meter un texto, una entrada y la salida no necesariamente siempre va a ser igual. Puede tener sentido y puede ser válida, pero no va a ser exactamente igual. Y eso es lo que nos dice el no determinismo. Entonces, vean los algoritmos de Machine Learning tradicional y también de GenAI como estos dos, que puede ser determinista y que es no determinista. Yo les diría, oye, ¿quiénes de aquí de ustedes han utilizado Grok o OpenAI, ¿no? O ChatGPT, la tecnología que ustedes quieran, y le han puesto el mismo prompt exactamente, ¿no? Que les digan, oye, dame la historia de un niño que viaja al espacio, continúa la historia. Y que ustedes copien y peguen exactamente el mismo prompt con las mismas mayúsculas, minúsculas, los mismos signos de puntuación y díganme si les sale exactamente la misma salida siempre. Y yo sé que esto no es así, no es la realidad. Entonces, los LLMs en realidad estamos hablando de sistemas que son no deterministas. Entonces, si de repente tú para tu aplicación quieres que sea un bot que responda preguntas, pero en esta conversación para temas tan delicados quieres que sea exactamente, en realidad lo que tú quieres es algo determinista. Y me vas a decir, oye, entonces tengo que elegir uno o el otro. Aquí yo les voy a decir que no. En realidad, lo que nosotros estamos buscando ya en la actualidad en la industria son sistemas híbridos. ¿No? Por eso ya se están hablando de sistemas multiagentes. Cuando estamos hablando de todos estos sistemas multiagentes, en realidad puede haber partes deterministas y haya orquestadores o agentes más grandes que pueden ser LLMs. De esta manera nosotros podemos controlar qué tipo de salidas y saber dónde podemos darle más libertad al sistema de fallar y dónde queremos que sea un poquito más cuadrado, pero que sea preciso y determinista. Eso es lo que yo quiero que se lleven también. Y algo en particular dentro de los algoritmos y de inteligencia artificial es que nosotros tenemos que hablar de algoritmos de explicabilidad. ¿Por qué? La explicabilidad, ¿por qué es importante cuando diseñamos este tipo de sistemas? Simplemente, si nosotros estamos evaluando, por ejemplo, sistemas hoy en día, ¿no? Que están corriendo alrededor del mundo, ¿no? Y alrededor de todas las industrias, de, oye, ¿qué riesgo tú tienes de pagar tu tarjeta de crédito, ¿no? Para poder medir ese riesgo, puede llegar a haber una fórmula matemática, pero pues también puede haber un modelo de machine learning para saber, por ejemplo, oye, yo quiero vender un producto. ¿Quiénes van a ser mis clientes potenciales para yo poderles vender ese producto? Pues también, si tú me traes toda la base de México de más de 120, 130 millones de mexicanos, yo a cuáles les voy a poder vender. Otra vez, te puedes ir a la estadística o te puedes ir a un modelo de machine learning. Va a haber variables importantes como la edad, ¿no? Es, oye, si yo voy a estar vendiendo algo, que no sé, es alguna bebida alcohólica, pues nada más pueden ser mayores de edad. La idea es, ¿qué pasa si yo meto estas variables al sistema y cómo yo puedo saber que estas variables son las que tienen mayor relevancia? Entonces uno podría decir, bueno, se llegan a manejar como caja negra, ¿no? Meto entradas, que aprende el sistema y a ver qué salidas tengo. Particularmente, y esto ya no me lo voy a mencionar, digo, hoy no voy a explicar el lado técnico de estos algoritmos, pero hay algunos que se llegan a utilizar, ¿no? Dentro de todo esto, por ejemplo, están los Sharp Values, Lime, Permutation Feature Importance, que prácticamente me está diciendo, con estos modelos que les llegan a llamar en ocasiones tradicionales, que en realidad siguen siendo muy avanzados, yo cómo puedo ver cuáles son las variables que en realidad eso me generan, ¿no? Esa importancia o tienen mayor impacto, ¿no? Para poder llegar a vender un sistema. Yo les puedo decir, incluso este tipo de análisis de explicabilidad en Machine Learning también nos ayuda incluso a saber si hay un sesgo o si nuestro sistema incluso está discriminando. He llegado a escuchar gente que dice, oye, para que tu sistema no discrimine, quítale la variable de género y ya, no va a poder aprender ese sesgo. Aquí les voy a decir que no necesariamente. Se tiene que hacer un análisis más profundo porque si hay un sistema que está discriminando a las mujeres solamente con quitarle la variable de género, no necesariamente quiere decir que no va a pasar. Y eso ya pasó. Hubo una empresa, ¿no? De hecho, Amazon le llegó a pasar por ahí del 2019 aproximadamente. Estaban contratando mucha gente nueva. Ellos dijeron, muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para solucionar el problema? En vez de contratar a más personas de recursos humanos, ¿qué fue lo que hicieron? Pues bueno, lo que hicieron fue diseñar un sistema de ciencia de datos, de machine learning, empezaron a filtrar los CVs y ¿qué fue lo que pasó al final? Dijeron, oye, muy bien, todas las personas que están pasando las estamos contratando. Entonces, quiere decir que vamos muy bien, ¿no? Entonces, dijeron, muy bien, hasta que una persona de repente dijo, oigan, ¿y por qué no estamos contratando mujeres? Se dieron cuenta que en realidad el sistema estaba discriminando a las mujeres. Y aquí es cuando la explicabilidad nos dice
dónde falló, qué fue lo que pasó. Estos algoritmos pueden llegar a funcionar, pero por ejemplo, particularmente en ese caso hay que entender que la base de datos ya tenía un sesgo. ¿Cuál es el contexto? Sabemos que en todas las áreas STEM, ¿no? Todas estas de tecnología y demás, la mayoría son hombres y la minoría son mujeres. Sí ha venido cambiando en los últimos 20 años, pero al día de hoy sigue siendo la mayoría hombres, ¿no? Sobre mujeres. Ahora, la base de datos de Amazon que se creó en el 99, en el 2000, lo que estaba pasando en aquel entonces en realidad es que a lo largo de todos esos años, también las personas que contrataban cada vez eran la mayoría hombres y también había sesgos y discriminación hacia las mujeres. Todo eso quedó registrado en una base de datos que se le pasó a un modelo de Machine Learning. Si los usamos como caja negra y los llega a aprender, van a aprender esos patrones que en realidad nosotros a lo mejor no queremos, pero que son los más disruptivos estadísticamente. ¿Qué fue lo que pasó? Lo apagaron, dijeron en 4 meses lo arreglamos, 4 meses después regresaron y dijeron ya contratamos nuevas personas de RH. Y eso pasó en el 2019 y todos, muy bien, excelente, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? Díganme cuántas empresas el día de hoy no están utilizando para revisar CVs. Y aquí es donde yo me pregunto, decisiones tan importantes como para saber quién va a ser parte de tu equipo de trabajo con el que vas a colaborar hombro con hombro para sacar proyectos, ¿en realidad se lo van a dejar a un LLM? ¿No? Vamos a deshumanizar esa parte a lo mejor por una automatización. Yo aquí preguntaría, pues, ¿de cuánto es tu volumen de reclutamiento? Si estás recibiendo más de 10,000 CVs al día, pues bueno, lo pudiera llegar a entender. Pero si a la semana estás recibiendo 80 CVs, hay que evaluar cuándo sí, cuándo no y bajo qué parámetros. Recuerden que utilizar estos modelos siempre hay que utilizarlos como modelos de propósito específico y delimitar en qué nivel si lo vamos a llegar a usar. Los Sharp Values se llegan a ver de esta manera, nos ayudan a entender, por ejemplo, en estas variables el working class, qué tanta relevancia llegan a tener para una clasificación. Y también, por ejemplo, pues también el tax rate, ¿no? Podemos llegar a ver cosas por separado de las variables y eso también nos va a llegar a ayudar a entenderlo. Digo, obviamente en la banca, nada más lo voy a mencionar rápido, pero dentro de la banca hay muchas aplicaciones que hay que cuidar esto por regulación y por normativa, ¿no? Lo llega a evaluar la Comisión Nacional de Banca de Valores y demás, entonces hay varias normas que hay que seguir y créanme lo que la explicabilidad es algo sí o sí necesario porque estás trabajando con datos personales que son modelos que pueden llegar a afectar a las personas. Es por eso que hay regulaciones contra esto, ¿no? Y hay que tener cuidado y obviamente la explicabilidad siempre nos va a ayudar. Que los LLMs hay investigaciones de explicabilidad, es un poquito más complicado. Si alguien quiere leer acerca, pues bueno, investiguen ahí las investigaciones de que hizo Quantropic y que llegan a utilizar variational autoencoders, ¿no? Para ver un poco de la explicabilidad dentro de LLMs. Pero bueno, nada más se los comento para quien quiera investigarlo. Y aquí yo les pregunto, ¿quién se equivoca más? ¿Un modelo de inteligencia artificial o un humano? Y aquí es donde creo que ya vamos a entrar en terreno peligroso, porque hay que saber dónde sí utilizar uno y dónde no utilizar el otro. Y pues bueno, el sesgo es donde yo les digo, puede ser peligroso. Por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Estaban en la quinta división de Inglaterra, si no me equivoco, y lo que querían hacer era quitar al camarógrafo y que la cámara siguiera automáticamente el balón. Hasta ahí todo bien. ¿Qué fue con lo que no contaron? Que el juez de línea, ¿no? El abanderado, en realidad lo que estaba pasando es de que pues era calvo. Entonces, la cámara que estaba automatizada en ese momento identificó la cabeza del árbitro y pues lo confundió con el balón y lo empezó a seguir. Ese tipo de cosas no estaban consideradas en el entrenamiento. Entonces, no necesariamente la tecnología es mala, sino malo es el uso que se le llega a dar. Y aquí es donde quiero decir, el contexto lo puede cambiar absolutamente todo, ¿no? Porque si se sale todo de control, vamos a tener casos como esto. No me acuerdo si era Nueva Zelanda o Australia, pero bueno, tú tenías que subir una fotografía para validarla y pues bueno, para ver si era una fotografía válida para los documentos, pues querían ver y tener algunos criterios que evaluaban. Si se fijan aquí lo que dice, es de que dice que el sujeto tiene los ojos cerrados. Entonces, cuando nos preguntamos es, ¿la base de datos de un país de ese estilo tenía en realidad tanta variabilidad como para tener personas de origen asiático? ¿No? Origen oriental que tuvieran los ojos, ¿no? Con esas características. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando con todas estas bases de datos que se están llegando a utilizar para entrenar. Particularmente hay una investigación que se llama Fairface, por si lo quieren investigar. Parece que les estoy dejando mucha tarea, pero son conceptos que yo sé que los pueden leer un poco después a mayor profundidad. Pero Fairface demostró que las bases de datos de reconocimiento facial que se llegan a utilizar más a nivel mundial, prácticamente el 80% eran personas blancas. Entonces aquí mi pregunta es, ¿el 80% del planeta es blanco? ¿Está bien distribuido ese muestreo? Pues claramente no. Entonces,
hay que cuidar ese tipo de cosas desde cómo se adquieren los datos, ¿no? A veces ya estamos hablando de qué modelo yo quiero utilizar, pero no se está hablando desde antes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si los datos de entrenamiento están sesgados? Pues aquí confundió, como dicen siempre hay un tweet, confundió a dos personas afroamericanas y las clasificó como gorilas. Esto lo hizo Google, entonces créanme lo que hasta a las empresas más grandes les llega a pasar. Y si se fijan, pues bueno, fue fecha del 2015, ya lo llegaron a corregir obviamente, pero son cosas cuando los sistemas pueden llegar a fallar y cómo llega a afectar esto a las personas. Hay otros ejemplos como Tai, punto AI, esto lo hizo Microsoft. ¿Qué fue lo que hicieron? Quisieron que liberarlo a Internet cuando todavía estaba Twitter, hace algunos años, por allá del 2016, y dijeron pues que la gente le enseñe cosas por medio de tweets. Pensaron que la gente les iba a enseñar que, no sé, la Delta de Irak o cualquier otra, la Quinta de Beethoven. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Pues bueno, en menos de 24 horas ya querían aniquilar a toda la humanidad y por eso, pues bueno, lo llegaron a pagar en un solo día, ¿no? Son cosas que llegaron a pasar. Y pues bueno. Hay muchos problemas que ya los vimos en el pasado, o sea, en realidad no son nuevos, y eso también es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. ¿Y qué fue lo que pasó con todo esto? Pues bueno, en realidad los sistemas expertos, ¿se acuerdan cuando les dije que tuvo el auge ya después de los 80s? ¿Qué fue lo que llegó a pasar? Así como se ve pixeleadas las imágenes que están en los diagramas dentro de Internet, pero vean, se parece mucho a los sistemas actuales. Y hay una analogía, por ahí la voy a mencionar. Tenemos una base de conocimientos, como las bases de datos o de conocimiento que se llegan a utilizar en LLMs. Teníamos máquinas de inferencia, la interfaz del usuario, algunos otros sistemas. Y aquí eran los hechos o los inputs de entrada que empezaban a llegar a funcionar. ¿Cuáles fueron los sistemas más famosos? Me voy a ir un poquito más puntual en esto. Pues hubo uno que era MySyn. MySyn empezó a levantar algunas preguntas muy interesantes. Era un sistema que hacía diagnóstico médico. Entonces, imagínense cuando se llegaba a equivocar. La pregunta era, si se llega a equivocar el sistema experto, que es artificial, ¿de quién es la culpa? ¿No? Si pusiéramos hoy a Gemini o a Grok a hacer diagnóstico médico, si se llegase a equivocar, ¿de quién es la culpa? ¿Es del médico? ¿Es de la persona que metió el prompt? ¿Es de la persona que lo programó? ¿De quién es la culpa? ¿O el que contrató la API? Entonces, o hasta el mismo paciente, alguien pudiera decir que es su culpa. Entonces, si se fijan, estas preguntas no son nuevas, ya son preguntas muy viejas que nosotros veníamos trayendo en algún punto de la historia que nos venían a decir que qué debíamos de hacer o no con este tipo de cuestionamientos. Y son cuestionamientos éticos. Y al día de hoy, si se fijan, el debate sigue, ¿no? Sigue mucho esa línea gris que no está bien definido. Es por eso que el día de hoy queremos que la última decisión la tome una persona, ¿no? Y por eso hablamos de esta sinergia. No que la tome la máquina, sino que la tome la persona la decisión final. Sí, hay que ayudarle a acelerar el trabajo, pero hay que tener cuidado con estos puntos finos. Hay otros dilemas, ¿no? Por ejemplo, ELIZA en 1966. La gente sabía que era un script, pero se empezaron a encariñar emocionalmente, se enganchaban hablando con Elisa, aunque sabían que era artificial. No sé dónde habré escuchado eso en la actualidad, ¿no? Eso no ha llegado a pasar, ¿no? Ni hubo gente que se quejó de ChatGPT 4 cuando cambió al 5 y que esta semana liberó ya la opción de que de qué forma quieres que te hable. Entonces también esta humanización de las máquinas o esta simulación habría que ver qué tanto puede llegar a afectar como sociedad, pero también les digo, estos son dilemas que ya se habían dado en discusión muchos años antes. Les dejo nada más un timeline pequeño de los sistemas expertos más famosos, nada más para que vean que desde el 65 el auge fue en los 80 y demás, incluso hasta hay proyectos en la NASA, que llegaron a tener mucho revuelo, ¿no? O sea, lo que quiero que quede claro con esto es, no eran nuevos, ¿no? En realidad, todo esto ya ha llegado a pasar, ya hemos tenido estas discusiones y aquí la pregunta es, ¿estamos cometiendo los mismos errores el día de hoy? ¿O qué aprendimos de allá? ¿Qué podemos llegar a utilizar de ahí para estos nuevos cuestionamientos que tenemos hoy en día? Pues bueno, ha habido otros dilemas históricos como Psycorp, ¿no? De hecho, el fundador de Psycorp ya falleció, si no me equivoco, y particularmente ellos querían codificar todo el conocimiento humano en una computadora. Google no lo logró con sus grandes bases de datos. Los LLMs al día de hoy no lo han logrado. Ese es el objetivo, ¿no? Poder tener en la palma de la mano todo el conocimiento humano. Pero no lo sé, en algún punto lo podemos llegar, la tecnología sigue avanzando, ¿no? Pero son intentos que se han intentado llegar a resolver, ¿no? Particularmente acá. ¿Qué se ha mantenido con los LLMs y la teoría de sistemas expertos? Pues bueno, ha llegado teorías como Mixture of Experts, ¿no? Y esto es un preámbulo para los sistemas multiagentes, porque la idea era de que tú podías tener un transformer. Esta es la base de todos los LLMs, ¿no? Se le hicieron a conocer transformers. Hay un transformer que es un encoder y hay uno que es decoder. Digo, el objetivo de la charla del día de hoy no es explicarlo, pero fíjense, esta era la maquinaria básica, ¿no? Que llegó a salir.
Si alguien quiere leer un poco más a profundidad de dónde viene de todo esto, en el 2017 salió un paper que ustedes lo pueden buscar, es libre, se llama Attention is all you need y es cuando se llegó a definir lo que viene siendo el transformer, que es la base matemática dentro de los LLMs. Y particularmente con estos, pues si se fijan, ya luego llegaron los mixtures of experts de los transformer encoder y ya empezamos a meter más cuestiones. Lo que vino a revolucionar todo es esta cosita que se le llama aquí como el multi-head attention, ¿no? Fue lo que vino a revolucionar todo esto. Pero particularmente lo que quiero que vean es de que lo único que hemos agregado es más etapas de complejidad para poder trabajar con diferentes agentes. Entonces, es como decir, en vez de tener un Minion, yo quiero tener miles de Minion trabajando, pero que cada uno se vaya especializando en cosas diferentes. Y es por eso que hemos llegado ya a arquitecturas multiagentes, ¿no? Esto sale de la página de Anthropic, ¿no? Con la tecnología de cloud. Y particularmente, si se fijan, esto se empieza a aparecer también ya en los sistemas expertos que veníamos hablando desde los 60. Por eso les digo, la teoría ya estaba, no la inventamos de repente, pero sí ha evolucionado los sistemas a cómo nosotros los llegamos a conceptualizar hoy, a cómo se llega a ver de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una interfaz de usuario, acá tenemos el agente multiagente que está razonando y trabajando, bueno, razonando entre comillas, o lo que se le puede llamar como razonar. Y pues bueno, acá vamos a tener ya las cuestiones de las bases de datos, ¿no? De los sistemas que vamos a estar administrando para que funcionen como bases de conocimiento. Y créanme lo que esto lo hacen todas las empresas, ¿no? Lo hacen por eventos, por rol, AWS. Digo, todas las empresas tienen muchos avances. Sabemos que están los grandes actores, ¿no? Que son los principales. AWS, en vez de ir a pelear con sus propias IAs, lo que han llegado a hacer es más bien integrarlas de todas las demás empresas. Y como ellos son, ahora sí, lo que viene como son el número uno en cuestión de infraestructura a nivel mundial, pues dicen, pues bueno, vamos a seguir manteniendo la infraestructura utilizando la de todos los demás, que de hecho eso es muy inteligente. Y lo que quiero mencionar aquí es de que para cada problema existe una herramienta adecuada, ¿no? Y para esto, pues bueno, voy a sacar la analogía de Star Wars, ¿no? Digo, al final del día soy fan. Entonces, ¿cuál era la herramienta correcta para el trabajo correcto? ¿No? Obviamente, si querían destruir la Estrella de la Muerte, pues a lo mejor necesitabas una Estrella de la Muerte igual del mismo tamaño más grande. Pero pues bueno, si no tienen los recursos, como se puede ver acá, a lo mejor con la fuerza, ¿no? Y una arma o herramienta adecuada puedes llegar a conseguir el objetivo, particularmente. Entonces, si los modelos de lenguaje es la Estrella de la Muerte, ¿quiere decir que somos los malos? No. La única referencia que yo quiero mencionar aquí particularmente es que a lo mejor utilizar LLMs para todo no es la respuesta, ¿no? De repente, ¿qué pasa si yo les dijera, oigan, tienes que darle un objetivo que está a 10 metros y lo ponemos a 10 metros el objetivo? ¿Qué herramienta quieres utilizar? Si quieres utilizar la estrella de la muerte, estás usando un overkilling porque vas a destruir toda la Tierra, ¿no? O sea, no tendría sentido, eso es a lo que voy. Para problemas muy sencillos no necesitas un algoritmo tan grande o tan poderoso. Primero, porque a lo mejor no lo sabes usar y si no lo sabes usar, pues te va a causar daño. Segundo, consume demasiados recursos para un problema a lo mejor muy sencillo. Y dentro del área de Machine Learning, de inteligencia artificial, de Deep Learning, tenemos bastantes algoritmos. Entonces, para darle ese objetivo, ¿no? Que está a 10 metros, a lo mejor podemos utilizar un clasificador Naive Bayes, podemos llegar a utilizar Super Vector Machines. A lo mejor para algo más complejo pudiéramos utilizar Vision Transformers o Deep Performance Learning, o a lo mejor pudiéramos usar algo tan sencillo como un K-means para un clustering, o cosas más sencillas como un Logistic Regression, que podría ser lo equivalente a una resortera. Y para un objetivo de 10 metros está excelente. Créanmelo que la industria se llega a utilizar bastante Logistic Regression. ¿Por qué? Es sencillo, es fácil de programar, se puede hacer con miles y millones de datos. Y también otra cosa muy importante, es fácil de explicar. Recuerden que el Logistic Regression tiene varias betas. Entonces, con esas betas nosotros podemos entender la explicabilidad de las variables y cómo influyen en las clasificaciones de cada uno de los inputs. Entonces, es sencillo, es entendible, lo podemos manejar a la perfección y muchas personas es más fácil que aprendan a utilizar la propia resortera que empiecen a utilizar una estrella de la muerte, ¿no? Eso es a lo que me voy con estas generalizaciones y esta analogía. Entonces, ¿por qué no utilizamos LLMs para resolver cualquier problema dentro de la ciencia de datos? Porque al final del día recuerden que si ya redes neuronales era una caja negra que estábamos abriendo, ahora imagínense Deep Learning es una caja más gran, negra más grande y ahora si ponemos todavía los LLM, los transformers son cajas negras más grandes con cajas negras dentro. Se vuelve mucho más complejo. Y también hay que entender que existe el hacking dentro de Machine Learning, ¿no? Eso quiero que también lo tengan muy claro. Y a lo mejor ya lo han llegado a utilizar. Y hay un área que se le conoce como los adversarial attacks.
¿no? De hecho, esta clasificación era de un sistema que se llama YOLO, que es You Only Look Once. Esto funcionó en la versión 2 o en la 3, no recuerdo bien, pero el objetivo era clasificar personas. Se dieron cuenta que poniéndose un cuadro aquí, ¿no? En esta parte donde tú tuvieras la figura de algunas personas dentro de ahí, pues prácticamente lo que hacía era que ya eras invisible para el sistema. Pero esto también lo han llegado a pasar, incluso le pasó a OpenAI con ChatGPT. Y por ahí está la historia en internet, ¿no? Por si lo quieren checar, pero la historia que fue un chavo que empezó a, este, mandarle mensajes a ChatGPT, a OpenAI, y le dijo, oye, pues prácticamente mi abuelita acaba de fallecer y ella, para que yo me pudiera dormir, me leía licencias de Windows 10 Pro, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué fue lo que dijo? Así fue como lo visualizó ChatGPT. Bueno, OpenAI con su DALI, con su sistema DALI. Y lo que empezó a dar fue a este chavo darle todas las licencias de Windows 10 Pro. Aquí uno hubiera llegado a pensar, pues bueno, son licencias de llaves muy largas, para que le llegase a atinar es complicado. Lo curioso es de que varias sí funcionaron. Entonces, aquí habría otro debate. ¿Se están utilizando bases de datos públicas o privadas para entrenar este tipo de sistemas? Porque en teoría estas llaves deberían de ser ocultas, deberían de ser privadas. Es algo que el día de hoy sin una auditoría no se puede saber y el problema es de que se manejan las bases de datos de conocimientos de las empresas para entrenar LLMs como secretos industriales. Entonces no es algo tan trivial. Y aquí podríamos jugar un poquito como abogado del diablo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? En realidad, pues sí es privada, pero pues es que hubo alguien que en internet hizo un push, ¿no? De claves privadas, que eso llega a pasar bastante. No es sarcasmo, o sea, sí llega a pasar mucho. Gente que pone en repositorios públicos contraseñas que no debería poner. Y como hay scrappers todo el tiempo en internet funcionando, pudieron haber capturado este tipo de información. Y como la arquitectura de ChatGPT, y esto es algo que quiero diferenciar, hay que saber utilizar estas herramientas. Y aplicaciones, créanmelo, hay bastantes, ¿no? Entonces, les dejo igual esta referencia por si quieren ver el repositorio original. Esta imagen me gusta mucho, porque se acuerdan cuando les dije la tecnología que hay detrás. Cuando se definió los transformers, había transformers de encoder en decoder. Después, aquí vean, hay una branch, una rama que era nada más encoder only, este es encoder decoder y este fue decoder only. Cada una tiene una particularidad diferente de cómo razona, porque les digo que no razona, pero cómo procesa los datos para predecir el token siguiente. Curiosamente, vean el año. Recuerden, el paper salió en el 2017, pero en el 2019 ya estábamos hablando de GPT-2 y en el 2020 ya llegó al mercado el GPT-3, que fue cuando nació ChatGPT. ¿Se fijan cómo Google había invertido tanto dinero en un tipo de arquitectura? Existía acá Meta, vean, Google, Microsoft, incluso Stanford, con otros tipos de modelos como el BERT, Roberta, Electra, de Berta, etcétera. Pero cuando salió ChatGPT 3 y la rompió, todos se fueron a copiarle por acá. O sea, vean cómo nació todo esto a partir de este nacimiento de acá. Entonces, no voy a decir que es algo tan absurdo como reducirlo de una manera como el token siguiente es una probabilidad. Técnicamente sí es una probabilidad, claro que es algo mucho más complejo que pasa por muchos procesos para llegar a ese token siguiente, pero por eso es de que ustedes ven que va escribiendo línea por línea, ¿no? Es porque va haciendo la predicción de todos los tokens. Y para que este tipo de sistemas funcionen, debes de tener una base de datos bien curada, que sea inmensa, y pues imagínense cuánto cuesta mantener eso, ¿no? Con todo el conocimiento que hay en Internet día a día. Y pues bueno, esto cómo nos puede afectar como industria. Pues yo nomás les diría, hay que tener cuidados, ¿no? Hay personas que pueden ser recién egresadas y la pregunta es dónde van a adquirir experiencia. Puede haber becarios y juniors que llegaron a hacer esos trabajos que hoy en día se están automatizando y el problema es de que sí, hay trabajo ahorita para seniors, pero ¿cómo vamos a hacer que los recién egresados consigan esa experiencia si nada más están acostumbrados a utilizar herramientas? Hay que buscar, les digo, esta parte de los híbridos y también llegar a un punto medio. Hay algunas industrias donde esto va a llegar a automatizar cosas que sí deben de hacer y otras que no. ¿Se acuerdan de lo que les comentaba, no? Y digo, esto ya lo voy diciendo porque ya mero cerramos la charla del día de hoy. Pero particularmente lo que les decía, los robots deben de hacer el trabajo que los humanos no deben. Y hay ejemplos, y hay bastantes en diferentes industrias. Les puedo poner, por ejemplo, me viene a la mente el ejemplo del Exfania, por si lo quieren llegar a buscar. Es una empresa que lo que está haciendo ellos particularmente es en cuestión de leyes. Y por ejemplo, ustedes pueden llegar a tener, para las que son, las personas que son abogados, ¿no? Que están en la abogacía, van a entenderlo.
¿Cuánto tiempo se lleva una persona a memorizarse una ley? Pero también cuánto tiempo es ver todas las jurisprudencias que llegan a existir y a través del tiempo y cómo la gente empieza a aprender de las jurisprudencias y cómo se van actualizando a través del tiempo, porque eso hay que mantenerse actualizado. No es fácil para una persona. Y cuando llegan los nuevos casos y tú puedes llegar a ganar un caso por una jurisprudencia, debes de mantener la información actualizada. Entonces, podemos, y aquí Lexfania, les comento que es una empresa que llega a utilizar la tecnología de LLMs para ayudarte a filtrar esa información de una forma inteligente, para que las decisiones inteligentes ya las tome una persona. Y que el razonamiento sí lo haga una persona, de qué utilizar sí, cuándo no, a partir de algo que se está usando. Y ahí es donde yo les digo, no necesariamente estamos hablando de suplantar, sino estamos hablando de una sinergia que debe existir entre las tecnologías y también entre las aplicaciones. Y hay muchas en el mercado, pero bueno, al menos esta de abogacía, por si lo quieren buscar, pues es Lexfania, pero podemos ver muchos otros ejemplos en otras industrias, ¿no? Hoy en día, cuando estamos hablando de codificación de los programadores, pues van a ver qué pasa cuando OpenAI se equivoca, quién es el que continúa. Un senior utilizando un modelo de lenguaje va a poder programar mucho más en poco tiempo, totalmente. Pero ¿qué es lo que va a pasar con un becario, con un junior? Si no lo sabe usar de forma adecuada, puede ser contraproducente. ¿Y cómo va a llegar a dar el salto de becario hasta senior? ¿No? Son cosas que hay que pensar. Y para ir cerrando la charla, me gustaría citar a una artista que de hecho es de ascendencia polaca, pero se llama Joanna, no sé si pronuncia bien el apellido, Maciejewska, y particularmente me encantó esta frase que ella dijo, ¿no? Y de hecho hasta lo publicó bueno, hoy en día en X, pero ella dice, yo quiero que la inteligencia artificial haga mi lavandería y lave mis platos. De esa manera, yo puedo hacer arte y escribir. No quiero que la inteligencia artificial haga mi arte y mi escritura para que yo pueda lavar los trastes y hacer lavandería. Entonces, eso es interesante porque también hay que saber dónde estamos llegando a aplicar, ¿no? Se supone que la tecnología y la evolución de estos y las innovaciones dentro de todo esto es dónde puede dejar más dinero para que pueda llegar a ser lo que nosotros en realidad podamos dedicarnos a las cuestiones de más alto nivel y por eso era lo que les mencionaba, ¿no? Este tipo de herramientas. Los robots deben de hacer el trabajo que los humanos no deben, para que nosotros podamos hacer lo que los humanos debemos, ¿no? Nada más, les comento, digo, dentro de la comunidad que yo pertenezco, Datalab Community, tenemos un podcast, se llama Datacast, lo pueden encontrar en YouTube, y ahí hablamos de muchas noticias nuevas y tecnicismos que llegan a salir. Les dejo mis redes sociales y las de Datalab, así me pueden encontrar como bio-rubén. Pues bueno, espero que esta charla haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Y no sé si haya tiempo para preguntas o me pasé un poquito. Sí, podemos contestar unas dos preguntitas. Por aquí, Edward CR97 dice, ¿qué me puedes decir de información de superinteligencia para hablantes de lenguas germánicas de Europa? Pero es más importante Alemania, ya que es el motor económico de Europa. Y me gusta más. ¿Y qué sigue después de la computación? De la computación cuántica, ¿verdad? Sí. Ah, Bueno, qué buena pregunta, Eduardo. Fíjate. Dentro de la parte de economía y finanzas, estaremos metiéndonos en un área que es la parte de política, pero al día de hoy ya ves que pudiéramos ver los dos grandes actores, ¿no? Que vendrían siendo Occidente y Oriente, y principalmente China, ¿no? Con todo lo que está desarrollando de computación. Se está manejando ahí mucho la discusión de quién va a poder ganar o quién no con estos modelos de lenguaje. Digo, es interesante porque creo que dentro de la competencia al final del día todos ganamos. Si nos enfocamos particularmente en Europa, habría que ver qué también están haciendo ellos en investigación. Digo, al final del día, la Comunidad Europea siempre ha sido un bloque muy fuerte en ese sentido. No han tenido tantos reflectores con lo que ellos están haciendo de modelos de lenguaje, pero sí lo están trabajando particularmente. Y cuando hablamos de cuestiones de lenguaje multicultural, creo que esas barreras cada vez van a ser más borrosas, porque la tecnología ya está funcionando de una forma acelerada en unos pasos increíbles. Y particularmente lo que tú comentas, ¿no? De la computación cuántica, claro que la computación cuántica va a venir a revolucionar absolutamente todo, principalmente yo diría en la parte de seguridad, ¿no? Hoy en día, en sistemas de seguridad y de criptografía, no hay un solo sistema que sea infalible. En realidad, los sistemas de seguridad se miden por cuántos años o miles de años tardaría alguien en romper esos sistemas de seguridad. Ahora, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Pues obviamente con la computación actual te tardas mucho. Cuando ya tengamos la computación cuántica con algoritmos cuánticos para romper criptografía y demás,
pues obviamente esos miles de años van a pasar a algo que incluso pueden ser minutos o días. Entonces ahí más bien la pregunta, cuando lleguemos a ese punto de inflexión, vamos a tener que estar utilizando algoritmos cuánticos, ¿no? Pero va a ser un punto muy interesante cuando lleguemos ahí, ¿no? Digo, todavía falta un poco, pero sí hay que irlo estudiando. Muchas gracias. Y también nos preguntan, ¿qué estrategias podemos implementar para manejar la incertidumbre sobre la veracidad de las respuestas por parte de la IA, como ChatGPT u otros, considerando que siempre existe la duda sobre la exactitud de la información que nos brinda? Muy buenas preguntas. Esta en particular, yo sé que lo más famoso y lo que se llega a ver mucho en blogs y demás es utilizar un LLM as a judge, ¿no? Que vendría siendo utilizar otro modelo de lenguaje para hablar un modelo de lenguaje. Eso parece en algunas ocasiones un poco redundante, porque es como decir, oye, voy a usar ChatGPT y lo voy a evaluar con Gemini, ¿no? Y los pones a competir a ver cuál sale. Es algo que se llega a utilizar, no digo que esté mal, se llega a utilizar para poder reducir el porcentaje de alucinaciones. Lo que sí te puedo decir es de que divide y vencerás. Hay bastantes métricas hoy en día que nosotros podemos llegar a medir. Por ejemplo, yo te diría, en vez de medir nada más la exactitud de un solo mensaje, podríamos tener ya medidas más robustas, ¿no? Como por ejemplo, toxicidad, ¿no? Consistencia en los mensajes, saber que si tiene veracidad o no, eso es algo un poquito más complejo. Para eso hay técnicas como por ejemplo RAGs, que lo que vienen a hacer es, en vez de que todo utilice toda la base de conocimientos del modelo de lenguaje, tú le das una base de conocimiento más pequeña, especializada, y que a partir de ahí saque los mensajes que tú quieres que saque. Y puedes jugar un poquito con parámetros que se le llegan a conocer como temperatura y demás, que es como qué tan creativo quieres o que sea una consulta directa a esa mini base de datos. Entonces, digo, hay varias estrategias, pero lo que yo sí te diría es, no te quedes con una sola métrica, más bien utiliza un abanico de métricas mucho más grande y nada más en cuestiones muy delicadas, especialmente en las que influyen en las vidas de las personas, a lo mejor sí podemos meter un human in the loop. Y de hecho hay estrategias de aprendizaje por refuerzo para modelos de lenguaje utilizando personas, humanos, ¿no? Dentro de este ciclo, ¿no? De aprendizaje continuo. Pero sí, sería un abanico de métricas que hoy en día hay bastantes, ¿no? Muchísimas gracias. Y para concluir con la siguiente pregunta, ¿qué tanto permites como maestro el uso de la IA? Y tú también, ¿qué tanto la usas? Yo en el salón de clases, además, hasta yo les digo, a ver, ¿qué dice ChatGPT, no? ¿O qué dice Gemini? Y los pongo a cuestionar. Me gusta mucho cuestionar en clases. Entonces, si a veces tú les prohíbes a los estudiantes utilizar algo, lo van a usar a escondidas. Entonces, creo que hay que diseñar actividades que cada una tenga su propósito. Más bien, yo los guío cómo sí deben de utilizar, ¿no? Estos modelos de lenguaje para su aprendizaje. Y también diseño actividades donde, ¿sabes qué? Aquí no lo utilices, porque mi objetivo en particular es este, ¿no? Digo, no voy a decir que les hagas exámenes sorpresas todo el tiempo, no soy fan de eso, pero sí creo que hay habilidades donde cómo puedes potencializar lo que ellos están haciendo. Es como les digo, en mi generación yo utilicé mucho Stack Overflow para corregir mis errores en código, ¿no? Fue lo que a mí me tocó cuando estaba en la universidad. Ahora ellos pueden utilizar ChatGPT y programar más rápido y programar más cosas, ¿no? Entender los paradigmas de programación. Digo, aquí estoy siendo muy específico en algo, ¿no? Pero programación orientada a objetos es una forma de cambiar el pensamiento. Entonces, más bien hay que diseñar actividades más robustas, ¿no? Para poder cumplir estos objetivos. Excelente, Rubén, muchas gracias. Ahora sí, cerraremos con la de Sergio porque están muy buenas las preguntas. Nos comenta Sergio, ¿crees que se está considerando adecuadamente los recursos naturales usados en el progreso de la IA y cómo podemos empujar a un uso más eficiente? Guau, muy buenas preguntas. La verdad yo me podría quedar aquí horas platicando de todos estos temas, digo, me encantan. Llegué a tomar una especialización en cambio climático y analizando bastante información de satélites, ¿no? Particularmente para el punto de inflexión, de hecho, hoy en día ya vamos mal contra el cambio climático, ya vamos atrasados. De hecho, necesitamos innovación tecnológica para poder resurgir, porque ese punto de inflexión ahorita, créanme lo que ya no hay, no retorno en eso. Entonces, aquí creo que está el threshold de obviamente no es de como decir, oye, pues ahora sí vamos a quemar recursos a lo tonto, ¿no? Más bien creo que el desarrollo de inteligencia artificial habría que cuidar para cuál es el uso que se le está haciendo. Digo, si vamos a estar haciendo nada más para responder exámenes los estudiantes o hacer imágenes y hacer puros memes, a lo mejor no es el uso adecuado que deberíamos estar usando para quemar recursos, ¿no? Y energía que es tan valiosa el día de hoy. Pero para hacer investigación, claro que es necesario. Desgraciadamente en el mundo capitalista, ¿no? En el que vivimos, nos guste o no,
necesitamos que haya inversión para que la rueda siga girando. Entonces, más bien diría que cómo podemos aprovechar las tecnologías actuales para enfocar investigación y que dentro de esta inversión que se utiliza para muchas cosas, también caiga bastante inversión en la parte de combatir el cambio climático. ¿No? Hay muchas cosas, créanme lo que cuando trabajamos ya a nivel satelital, ¿no? Con información satelital, son cantidades de procesamiento masivo, pero masivo, es demasiada información y los modelos que nosotros estamos utilizando, o sea, hay unos muy poderosos, pero uno les falta un poco más y también el problema es el histórico de los datos. Recuerden que les dije que esto necesita muchos datos. El problema es de que desde cuándo tenemos satélites nosotros monitoreando la Tierra, ¿no? Particularmente. Entonces, es una combinación de todo. Ahora sí que les podría decir, necesitamos un enfoque multidisciplinario con personas que tengan expertise desde biología, física, química, ciencias computacionales, inteligencia artificial y estos equipos multidisciplinarios es lo que necesita mucha inversión para poder combatir, ¿no? Estas cuestiones. Pero sí, al día de hoy se está quemando muchos recursos, ¿no? Se están quemando, desgraciadamente.